La Secretaría de la Función Pública dijo que hay 38 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por daño patrimonial por más de 9.500 millones de pesos en contra de Segalmex, Diconsa y Liconsa, en contra de funcionarios que estuvieron o están en este organismo de seguridad alimentaria que se creó, que sustituyó, que fusionó a Diconsa, Liconsa, que trae el tema de los precios de garantía, el apoyo a los productores en México y varias cosas. Es un organismo con muchos recursos, mucho presupuesto y pues ahora envuelto en la corrupción. Ya hay un funcionario detenido y vinculado a proceso, el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Con la información actualizada a la fecha, se encuentran en la Fiscalía General de la República 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa. Y precisamente para hablar más sobre este tema, agradezco que nos tome la llamada Eduardo Bojor, que es el exdirector ejecutivo de Transparencia Mexicana. Bienvenido, Eduardo, buenos días. Muy buenos días, Mario, gracias por la invitación. Pues es uno de los asuntos de corrupción que están en el gobierno mexicano, en el gobierno del presidente López Obrador, pero que decidió ya exhibirlo en su conferencia matutina con el detalle de las carpetas de investigación, o por lo menos parte del detalle de 38 exfuncionarios o funcionarios en activo que están siendo investigados. Quieren judicializar pronto estas carpetas de investigación o pedirle que la Fiscalía General de la República las judicialice. ¿Ante qué estamos en este escándalo de corrupción de Segalmex, Eduardo? En primer lugar, y como ya señalaste, este no es un tema nuevo, ¿no? Desde marzo ya se había anunciado que la Fiscalía General de la República abriría una investigación contra René Gavira, el funcionario que ahora se presenta ya como uno de los responsables de este tema y que está bajo proceso judicial. Y desde el año pasado, la propia Secretaría de la Función Pública había anunciado que traía entre los asuntos de revisión de Segalmex. Lo interesante, como dices, es que ahora el presidente lo ha subido pues a la tribuna que para él tiene la mayor importancia, que es la mañanera, y lo ha convertido pues en un tema de opinión pública nuevamente. ¿Qué contraste tiene este asunto respecto a otros que se han discutido en esta administración? Pues en primer lugar que este es un caso de los propios funcionarios de la administración del presidente López Obrador. Esto ocurrió, déjame decirlo así, Mario, rapidísimo, porque ocurrió en 2019. No habían terminado de desempacar las maletas en Segalmex, se acababa de crear el organismo, y pues ya hay irregularidades por 9.500 millones de pesos, que para darnos una idea son entre 3 y 4 veces el tamaño de los montos de los cuales se acusa, por ejemplo, a Rosario Robles, ¿no? Estamos hablando de 4 veces más grande que lo que se acusa a Rosario Robles, y yo creo que este es un tema muy delicado, porque quiere decir que estas personas, esta red de corrupción que se instaló en Segalmex, llegó con la instrucción pues, de hacer las cosas chuecas, porque no puede haber forma de explicar que en tu primer año de gobierno, en un área tan importante para la vida del campo y para la operación de nuestra economía rural y productiva, pues estas personas desviaran recursos de esta manera. Se sirvieron con la cuchara grande en el año 1 de la administración del presidente López Obrador, y es probable que por eso tanto la Secretaría de la Función Pública como el propio presidente pues le vayan a dar relevancia a este caso, que es varias veces más grande que la estafa maestra, pero sobre todo que ya ocurrió bajo su supervisión. Y ese es el tema más delicado, políticamente hablando, de este tema. Lo que ocurra o no ocurra con el caso Segalmex, pues ya es asunto de Morena y de la administración del presidente López Obrador. Un escándalo de corrupción que tiene que ver con estos desfalcos y desvíos de dinero público pues para otros fines, y como tú dices, hay una persona que está pues vinculada a proceso, que es René Gavira, que por cierto no está en prisión, digamos, no está en prisión preventiva, está en un proceso judicial, sí, pero no está detenido, digamos, como algunos otros políticos o exfuncionarios. El caso, por ejemplo, de Rosario Robles, que ya mencionabas. Ahora,
¿Qué va a suceder más adelante? Porque decías, al inicio del gobierno, entraron en el 2018 esta nueva administración, en el 2019 ya se detectaron estas irregularidades. Sin embargo, lo que presentó el titular de la función pública parece ser que estas malas prácticas o prácticas de corrupción continuaron en el 2020, en el 2021 y probablemente también en este 2022, es decir, no depende exclusivamente de una sola persona, hay 38 personas que están siendo investigadas, pero parece ser que había toda una red de corrupción en este organismo, que además de todo era muy importante para el presidente en términos de lograr esta, digo yo, utópica autosuficiencia alimentaria en México, pero digamos era o es una dependencia clave para el tema de los productores y de los productos básicos que se venden en México y que, bueno, pues está enmarcada en todo este asunto de la corrupción. Pero la corrupción siguió después del 2019 y parece que hay todo un esquema y una estructura de corrupción dentro de Segalmex, Eduardo. Sí, mira, la corrupción siempre opera en red. Piense que la corrupción es de una o dos personas que echaron a perder todo, pues está viendo una película incompleta. Siempre opera en red. Hay una parte de la red que es la que opera financieramente el esquema de corrupción y otra que le da protección política a quienes participan en la red económica o financiera. Los 38 funcionarios que están involucrados directamente seguramente son quienes firmaron, Mario, ¿no? Sí. La documentación, quienes hicieron las operaciones, pero no creo que sea el conjunto completo ni de la red que activamente operaba este asunto, ni la que le da protección política. El hecho de que tú veas que un asunto se repite año tras año, tras año, tras año, significa que había un grupo que les daba protección política, que los permitía seguir operando, incluso sabiendo que ya había irregularidades. Ese grupo pues todavía no ha sido revelado, esa parte que le dio protección a los funcionarios de Segalmex para que pudieran seguir haciendo lo que estaban haciendo o comprando lealtades y protección, ¿no? Que también ocurre, ¿no? Muchas veces los otros integrantes de la red no reciben dinero, pero tienen intercambios políticos que van fortaleciéndose con el tiempo. Aquí ya tenemos todos los indicios de una red que tenía los dos componentes, una parte directamente involucrada en las operaciones administrativas y financieras y otra parte que tiene que ver con la protección política para seguir operando. Y vamos a tener que ver, ¿no? Ahora, déjame agregar un componente que yo creo que es muy importante para distinguir este caso. También nótese que son asuntos financieros y no solo presupuestales, Mario. Las personas estamos muy acostumbradas a pensar que la corrupción es que se roben el presupuesto, que se roben el dinero del cajón, ¿no? Que hay una caja registradora y ahí se roban el dinero. Si tú ves la naturaleza de los ilícitos que se presentaron son financieros y algunos involucran tramas de lavado de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que los zampones, Mario, aprenden, ¿no? Y ya no solo se están llevando el dinero del presupuesto, lo están invirtiendo en cuentas, están recibiendo beneficios de inversiones que se van dando de naturaleza más financiera. Sí. Eso también obliga a cambiar nuestro enfoque de la corrupción. No es que se roben dinero del cajón, es que son tramas financieras muy sofisticadas que buscan, digamos, no solamente desviar recursos, sino maximizar los beneficios financieros de esos recursos. Entonces, creo que vamos a tener que ver con mucha atención este caso para ver cómo la corrupción cambió. No es robarse ya dinero del cajón, es mucho más grande y tiene implicaciones financieras, por eso se involucra a la UIF, al Servicio de Administración Tributaria y otros actores más. Sí, hay bancos o intermediarios financieros que, por ejemplo, ayudaron a colocar parte de unos bonos que hizo Segalmex en los mercados bursátiles, en los mercados financieros, y bueno, son parte, digamos, de este esquema de corrupción o de desvío de dinero que ya nos dices tiene el factor político de quienes encubren a los funcionarios públicos y también el factor financiero de cómo se mueven esos recursos y dónde se invierten. El otro asunto que parece que pues podría terminar también en escándalo de corrupción es el de la refinería de Dos Bocas, Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, porque pues recientemente supimos que la Secretaría de Energía pidió un aumento al presupuesto de $6,500 millones y lo que se ha visto, por lo menos en auditorías, incluso lo que reporta la propia Auditoría Superior de la Federación, pues es que hay cosas que no están claras en términos de cómo se han entregado los contratos, que se han hecho estas adjudicaciones directas allí en la refinería de Dos Bocas.
o Refinería Olmeca, como se le bautizó. ¿Cómo ves este asunto? Porque podría ser el nuevo escándalo de corrupción, toda vez que involucra pues muchísimos recursos presupuestales, ¿no? Se habla de 14,000 millones de dólares que están pues invertidos o que están en contratos ya para esta refinería, y parece ser que no se ha puesto el ojo claro sobre la transparencia de los contratos y de cómo se ha ejecutado el recurso público en este proyecto. Mira, qué bueno que tocas el tema, porque lo que ocurrió ayer en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos es muy importante. Los consejeros informaron que no recibieron información completa y detallada sobre cómo se están haciendo estas solicitudes, documentos que amparen la extensión, la ampliación del presupuesto en este tema. Y también creo que es importante lo que anotas, Mario, en términos de la escala. Si en Segalmex estamos hablando de 9,000 millones de pesos, en el caso de Petróleos Mexicanos la ampliación es de 9,000 millones de dólares, ¿no? Sí. Hay que multiplicar por 20, por 21, ¿no? Dependiendo del tipo de cambio de lo que estamos hablando. Es un asunto muy delicado porque hasta el día de hoy no aparece justificación clara de qué explica la necesidad de recursos adicionales y cuál es el destino que se le va a dar a los recursos. No es solo un tema de opacidad, ¿no? Puede ser un tema muy sensible para entender quién y cómo está tomando decisiones alrededor de este tema y con qué las ampara. Déjame recordar nada más que el funcionario público está obligado por mandato de ley a fundar y motivar cada decisión que toma. No es solo tomar decisiones, Mario, ¿no? Sino que tiene que dar un fundamento legal, es decir, con base a qué y en base a qué elementos técnicos. Y lo que no aparece, por lo menos hasta el día de hoy, es eso, ¿no? Oigan, está muy bien, pidieron 9,000 millones, 10,000 millones, 11,000 millones, nos va a costar mucho más cara la refinería, todo eso lo entendemos, pero ¿de dónde sale el soporte técnico, legal, la argumentación para hacer la solicitud? Es lo que no nos queda claro a ti, a mí, pero tampoco a algunos de los consejeros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que pese a estar sentados en el Consejo de Administración, no tienen la información completa y necesaria para aprobar este tipo de decisiones. Yo creo que sí ya se prende una alerta, Mario, como bien dices, alrededor de esta ampliación presupuestal en Petróleos Mexicanos. Pues ya lo estaremos viendo. Muchas gracias, Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, por estos minutos para el Heraldo Televisión, y muy buenos días. Que tengas muy buen día y muchas gracias por la invitación. Hasta luego.